Ok, entonces vamos a continuar con nuestra serie. Hoy día nos corresponde la segunda sesión o la segunda clase, como ustedes quieran llamarle. Recuerden que estamos compartiendo la serie en la cena. Em, el día de hoy vamos a estar compartiendo parte del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Y el objetivo es que podamos nosotros reconocer, ¿cierto? Traer a nuestra conciencia y hacernos conscientes de que fuimos restaurados por Jesús y que por lo tanto también debemos participar en la tarea de restaurar a otros. Pablo lo presenta de la manera de que em, hemos sido afligidos, parafraseando, ¿cierto? Pero también hemos encontrado consuelo para que seamos también parte del ministerio de la consolación a otros. Por lo tanto, es lo que Jesús también nos enseña, de que si hemos sido restaurados, también debemos participar en la tarea de restaurar a otros. Y vamos a estar viendo como ahí se nota en la pantalla que el lavamiento de los pies, ¿cierto? Realizado por Jesús a sus discípulos. La idea es que esta sesión pueda en nosotros producir cambios. Amén. Y la idea es que oremos para que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga cambios en nuestros pensamientos, haga cambios en nuestras emociones y haga cambios en nuestra conducta. Es decir, vamos a pensar de una manera distinta, más como la manera en la que Jesús piensa. La idea es que nuestras emociones, ¿cierto? Comencemos a experimentar en nuestras vidas nuevos frutos, ¿sí? Los frutos de haber sido lavados por Jesús. ¿En qué condiciones nos encontramos ahora? Y también que podamos en nosotros incentivar, ¿cierto? Eh, esta disposición en nosotros de poder replicar esto en los demás, en otros. Entonces vamos a estar leyendo y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llegó pues a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago, lo que hago, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Después que les lavó los pies, tomó su manto y se puso de nuevo a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les invito entonces ahora que podamos ver eh, este video, ¿cierto? Donde Pastor Samuel Pérez Millo también nos explica algunas cosas y para que le pongamos atención.
Es notable habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús aprovechaba las últimas horas antes de ser crucificado para enseñar las últimas lecciones a los suyos. En un momento, para sorpresa de todos, Jesús dejó su lugar en la cena. Se levantó, quitó su manto, se ciñó una toalla, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos que le acompañaban. Era una tarea propia de un esclavo de propio rango, lo que sin duda sorprendió a todos. De ahí que Pedro reaccionase con firmeza cuando Jesús se acercó a él para lavarle los pies. ¿Tú me lavas los pies a mí? El Señor respondió inmediatamente: lo que hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás más tarde. La firmeza de su carácter se puso de manifiesto. No me lavarás los pies jamás. Inmediatamente recibió la respuesta del Señor: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Una advertencia de tal dimensión produjo en Pedro otra reacción. Entonces báñame. A lo que el maestro le advirtió que solo era necesario la limpieza de los pies, que sin duda estaban manchados por el polvo del camino. Es notable apreciar que luego de aquel trabajo de limpieza, el Señor les plantea un desafío personal. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La enseñanza es evidente. El Maestro enseña la necesidad de limpieza para tener comunión con Él. La vida de santidad no es una opción, es un mandamiento. Sed santos, porque yo soy santo. Sin embargo, la suciedad espiritual contamina muchas veces nuestra vida y, como ocurría en el ejemplo de los pies de los discípulos, requiere que el agua de la palabra sea aplicada para una limpieza espiritual. Este problema, que es común a todos, es puesto como tarea espiritual de ayuda que cada uno debemos asumir en relación con nuestros hermanos. Cuando conozcamos que hay suciedad en su vida que restaurar. El cristiano espiritual no se caracteriza por reprender a otros, sino por restaurar al caído. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Sin embargo, es necesario seguir los pasos del Maestro para que esa restauración pueda ser ejecutada. Primeramente, hemos de levantarnos de nuestra mesa. Significa dejar el lugar de comodidad para acudir a la necesidad espiritual del hermano. No se puede esperar que él venga, es necesario ir a buscarle, como hizo el buen pastor saliendo a buscar a la oveja extraviada hasta que la encontró. En segundo lugar, es necesario, como él, quitarse el manto. Dejó el manto de maestro para asumir la condición del esclavo. Así también nosotros
debemos dejar a un lado nuestro manto de indiferencia, de comodidad, de legalismo, de vanagloria personal, para acudir a restaurar al caído en un acto de amor. Es preciso también ceñirse la toalla, asumir la dimensión de siervo. El Hijo de Dios vino para servir, y eso es lo que se exige de nosotros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Solo es posible el trabajo de restauración desde la condición de siervo. No importarán los desprecios ni las dificultades, porque no se espera recompensa, sino un servicio desinteresado para la bendición del hermano y la gloria de Dios. La Iglesia está sobrada de grandes y necesita siervos. Es también necesario proveerse de una porción pequeña de agua. Jesús tomó un lebrillo, un recipiente con poca capacidad. El agua es símbolo de la palabra. Quiere decir que debemos llevar solo la provisión necesaria para la situación concreta. No se trata de acudir al caído con nuestro criterio personal. Tan solo la Biblia puede actuar y producir el cambio espiritual necesario. Luego, Jesús comenzó a lavar los pies. Esto es, aplicó el agua a la suciedad. No fue un baño general innecesario, sino la aplicación a la necesidad concreta. No es una reprensión integral, ni un discurso sobre el pecado, sino la bondad de la aplicación, con amor, de la palabra concreta para la situación. Después de haberlos lavado, no los dejó mojados, los enjugó con la toalla. Los pies mojados enfrían a la persona. Por eso los acarició hasta secarlos. No es el legalismo intransigente, sino el amor en acción. Por último, se detecta que Jesús tuvo que lavar los pies puesto de rodillas. Solo así era posible alcanzarlos en el lugar donde estaban. En la restauración es necesario doblar las rodillas, llevando la carga del hermano a la presencia del Señor, orando intensamente para que el Señor prepare el camino de la restauración. No hablemos nunca a otro del Señor, sin primeramente hablar al Señor de Él. Esta enseñanza en la cena supone una responsabilidad para cada creyente en la tarea de la restauración de un hermano que está afectado por suciedad espiritual. Oigo así la demanda de Jesús. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay muchos necesitados de restaurar su vida espiritual. De ahí que se nos exhorte de este modo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No hay nada más bendecido que ver como quien no estaba limpio es ahora un hermano restaurado que sigue al Maestro y tiene plena comunión con Él, sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Pidamos que Dios nos permita servir en el ejemplo de Jesús.
Amén. Que Dios nos permita poder seguir en el ejemplo de Jesús. Y vemos entonces cómo en este capítulo, ¿cierto? Vamos a, vemos entonces cómo en este capítulo Jesús nos da el ejemplo, ¿cierto? Jesús aprovechó estas últimas horas que le correspondían en esta última cena, ¿cierto? Que le quedaban, porque él ya sabía que venía su tiempo, ¿no? Venía la hora de que iba a ser entregado y crucificado. Y es importante notar que Jesús no solo lo hizo con palabras, sino con hechos. Eso es lo que vemos en el relato que nos dio Juan y también el pastor Samuel. Es importante ver a lo largo de todas estas clases que hemos ido compartiendo desde la serie de quién es Jesús ahora en la cena, cómo Jesús, ¿cierto? Nos sorprende cada vez en que este Rey de Reyes toma forma de que de siervo, se humilla y hace una tarea que en ese tiempo era de esclavos, ¿cierto? Y así es Jesús. Él sirve. Entonces, quiero proponerles que por un momento podamos detenernos y reflexionar sobre qué significa que nosotros seamos seguidores de un maestro que hace estas cosas. ¿Qué significa que nosotros seamos seguidores de un maestro que hace estas cosas? Pueden comentarlo ahí con su familia o si quieren nos pueden comentar a nosotros. Quizás lo primero que podemos afirmar es que hemos sido beneficiados, ¿cierto? Con su servicio, porque Él es así, Él sirve, Él se humilla, Él hace estas cosas. Hemos sido beneficiados con su servicio, pero también con su amor y con su sacrificio. Y eso está correcto, ¿cierto? Pero, y realmente nosotros lo tenemos que apreciar eso profundamente en nuestro interior, pero nos querrá también decir esto algo más. Y Pablo lo pone en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y Pastor Samuel dijo, el cristiano espiritual no se caracteriza por reprender a otros, sino por restaurar al caído. Eso fue lo que dijo él. Por lo tanto, ¿qué significa que seamos seguidores de un maestro que hace estas cosas? Interesante que Juan también lo pone en estas palabras, ¿cierto? El que dice que es su discípulo, es decir, si es un discípulo era quien seguía a ese maestro, ¿cierto? El alumno. em, por lo tanto, dice Juan que el que dice ser discípulo de Cristo, de Jesús, debe andar como él anduvo. Y Jesús lo dijo en su palabra, ¿cierto? Ahí en el capítulo 13 en la parte final del relato que vimos, de que yo les he dado de ejemplo para que así como yo he hecho, ustedes hagan. ¿Sí? Por lo tanto, eh, Jesús y ser seguidor de Jesús, ¿cierto? De este maestro que hace estas cosas locas para muchos, porque era impensable, y ahí se nota lo que Pedro dijo, era impensable que alguien de un rango, de una autoridad, ¿cierto? Porque el ser maestro era una autoridad, pudiese despojarse de eso y servirles a todos. Entonces, un poquito más profundo, em, ¿quiénes son los espirituales, ¿cierto? De los que habla Samuel y de los que habla también Pablo.
Los espirituales, ¿cierto? Son los cristianos que caminan esta vida cristiana buscando y haciendo la voluntad de Dios. Y en el texto de Gálatas, el apóstol Pablo, ¿cierto? Gálatas capítulo 6 versículo 1 por si luego lo quieren buscar. eh, Pablo dice que ser espiritual significa tener una actitud de restauración con aquellos que han tenido algún error, algún pecado, alguna falta. Además, ¿cierto? Aquí en Gálatas nos muestra la actitud interior con la que debemos actuar. Mansedumbre, porque no es fácil hacerlo muchas veces de esta manera. Pero fíjense que de ninguna manera esta mansedumbre significa, de ninguna manera implica debilidad ni ser pusilánime, sino que la misma palabra que Jesús usa para describir su propio carácter cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Por lo tanto, eh, esta serie y este pasaje nos está invitando a un desafío personal. Nos está a que la actitud de Jesús nos plantea este desafío. Porque Jesús dijo, ¿cierto? Donde, así como yo les di el ejemplo, para que ustedes también lo hagan. Es un desafío. Y hoy día se han vuelto muy eh, comunes, ¿cierto? Todos estos retos, desafíos, estos challenges que hacen en las redes sociales, algunas cosas que carecen de bastante sentido. Pero este desafío que lo hace nuestro maestro, quien, a quien nosotros seguimos, no carece de sentido, sino que es un reto de parte de él en donde nuestra actitud debiese ser como la de él. Y no solo disfrutamos el servicio de Jesús, sino que es un ejemplo de cómo debe ser nuestro servicio al prójimo. Y vamos a repasar brevemente, nombrarlos para que ustedes también puedan ir tomando nota si no alcanzaron, los 7 pasos para restaurar una vida según el ejemplo de Jesús. De todas maneras, yo les voy a enviar el apunte donde aparecen, ¿ok? Pero es importante que nosotros seamos capaces de reconocer estos pasos, porque son principios de los cuales nosotros debemos tomarnos para poder aplicar esto. Y ojo que este tema de la restauración no es de los líderes solamente, no dice, hey, los pastores, los líderes o esto, sino que dice los cristianos, aquellos que son espirituales, aquellos que también son maduros. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene también esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de, primeramente, hacerlo con quienes viven con nosotros, con nuestra casa, pero luego también ir ampliando ese círculo. Y el primer paso de estos 7 es levantarnos de la mesa. Y lo planteo de esta forma, que no es otra cosa que dejar la zona de confort y disponernos a servir. Lo más probable, hermano, es que cuando tengamos que servir, no sea desde un penthouse, no sea desde de la comodidad de estar con todos los lujos o cosas por el estilo, sino que más bien el levantarnos de la mesa significa salir de un lugar de confort, significa salir de ese lugar donde tenemos todo a la mano, donde estamos muy bien, que donde queremos que nadie nos diga nada, no nos mueva, no nos toque nada, sino que tenemos que salir de esa zona de confort y disponernos a servir. Por lo tanto, para que comience un cambio y para que podamos nosotros empezar a ayudar en restaurar a otros, es salir de la zona de confort, es decir, levantarnos de la mesa. Luego, en la secuencia que Jesús siguió,
¿Qué hizo? Se quitó el manto. O sea, lo primero es levantarnos de la mesa, lo segundo es quitarse el manto. Todos nosotros tenemos un rol social, un rol religioso, un rol espiritual, eh, una autoridad que tenemos, puede ser en nuestro trabajo, ya sea porque somos social, tenemos una autoridad social o en la iglesia, o lo que sea. Pero finalmente el manto significaba autoridad, significaba posición. Y seguir en este caminar de la restauración, aparte de dejar la zona de confort, también es necesario dejar ese rol social o religioso que tengamos para acudir a la restauración de los caídos. Es decir, sacarnos las jinetas, como diríamos nosotros, ¿cierto? Sacarnos eso y comenzar a servir a otros. El tercer paso es ceñirse la toalla. ¿Qué significa ceñirse la toalla? Tiene que ver con una actitud, pero además de eso tiene que ver con una condición de siervo. Cuando Jesús se ciñe la toalla, esto implicaba asumir la condición de quien hacía ese trabajo, de un siervo, de un esclavo. Por lo tanto, ceñirse la toalla también es humillarnos para que alguien más sea beneficiado. Para, de una manera, sería como perder para que otro gane. ¿Sí? Ceñirse la toalla implica una actitud, pero no solamente una actitud, sino que también una condición. Es decir, yo me pongo en una condición que no es la que está en mi zona de confort, que no es la que tengo, sino que yo adopto y me ciño esta toalla, esta condición de humillación para que otro sea beneficiado. Y eso es servir, ¿cierto? El cuarto paso es tomar el lebrillo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Para anotando? ¿Sí o no? Para si no repetir alguno, pero de todas maneras va a estar en el apunte. Tomar el lebrillo. Creo que nosotros conocemos, tenemos idea de lo que es un lebrillo, ¿no? Finalmente es un recipiente eh, que en nuestros países, Chile, ¿cierto? Es muy común de greda, porque tenemos esa producción de este tipo de pocillos, recipientes, que son muy tradicionales. Y algo similar era el lebrillo y que toma Jesús, ¿cierto? Era un recipiente en el cual había una cantidad reducida de agua. Y esta agua lo que estaba simbolizando es la palabra de Dios. Y me gusta mucho lo que dijo el pastor Samuel, que no se trataba de una cátedra, de un gran sermón sobre, en este caso, cuando uno restaura, ¿cierto?, del pecado o de la condición misma, sino que se trata de algo justo para el momento. Y es increíble cuando a veces hemos estado en situaciones donde quizás nos dan ganas de explicar todo, casi desde Génesis, volver a explicar todo, pero no es necesario, sino que es solamente una palabra justa, oportuna para ese momento. Y cuando a veces hemos hecho preguntas o hemos estado en situaciones de que, ¿qué opina usted de esto? ¿O qué pasaría con tal cosa? ¿O qué podemos hacer de esto? Y solo viene un texto bíblico y ya, con eso está. Porque la palabra de Dios es justa, la palabra de Dios es suficiente. Y esta agua simbolizaba la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos disponemos a restaurar a alguien, cuando hemos salido de la zona de confort, cuando hemos quitado ese rol, esa autoridad que tenemos y no hemos tomado esa posición de condición de siervo para que otro gane, entonces lo que tenemos que compartir no es lo que estaba en mi posición, no es lo que yo sé, no es mi autoridad, no es mi zona de confort, sino que lo que tengo que compartir con esa persona es la palabra de Dios. Y lo que nos lleva al siguiente paso, al número 5 que es lavar los pies. Por lo tanto, tenemos que abocarnos, es decir, tenemos que enfocarnos eh,
a la tarea específica de aplicar el agua en la zona sucia, con el fin de que eso quede limpio, ¿sí? Es como cuando usted derrama agua en una parte de la mesa, usted limpia esa zona o seca el agua donde la derramó. No se pone a secar toda la mesa, limpiar toda la mesa y luego la silla y luego el piso, sino que solamente donde cayó el agua, usted seca. En este caso es lo mismo, cuando nos disponemos, estamos en esta condición y compartimos la palabra, debemos enfocarnos en ese aspecto específico de esa situación específica. Por lo tanto, eso nos quiere decir también que no todas las situaciones serán iguales, que no todos los lavar los pies serán lo mismo. Cada situación, cada persona, cada condición tendrá una situación específica, una palabra específica para eso. Por lo tanto, no hay una receta solamente como este es el texto que tienes que utilizar, sino que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es oportuna para cada situación y específica para cada situación. Nosotros tenemos que conocerla para poder aplicarla. Y también tenemos que orar para que Dios nos dé la sabiduría, para que Dios nos dé cómo lavar esos pies. Pero no solamente los dejamos lavados y le damos el chaparrón de agua y ya, sino que tenemos que enjugar con la toalla. Es interesante que esto también nos recuerda que no solamente es lanzar algo o decir algo, sino que la obra está completa cuando los pies dejan de estar húmedos y pueden volver, ¿cierto? Eh, a ponerse el calzado para caminar nuevamente por sí mismo. Es decir, parte también de la restauración será un proceso en el que sí o sí vendrá el agua fría, ¿cierto? En donde tendremos que lavar esa suciedad y lavar esos pies y será, está fría el agua, pero luego vendrá también el proceso de secado, el proceso de cuidado, el proceso de, ¿cierto? Acariciar, enjugar es secar, pero con la toalla, ¿cierto? Esa agua fría que le habíamos puesto. Y finalmente, es muy importante que podamos nosotros llevar todo esto que vamos a hacer, todo esto que estamos haciendo a los pies de Dios. Ponernos de rodillas, es el séptimo paso, ponerse de rodillas. Y porque Jesús, todo este proceso que realiza, lo hace de rodillas. ¿Por qué? Porque es un descenso necesario para llegar donde están los caídos. Uno no se cae, ¿cierto? Y queda en alto, sino que uno se cae y se va hacia abajo, ¿sí? Y es importante que tengamos en nuestra mente estos pasos, porque también si ustedes se fijan, es algo que parte en nosotros, dejando cosas, tomando otras y luego compartiéndolas. Y eso es parte de la progresión de acompañar a alguien en la restauración. Y en el versículo 15 de nuestro texto del capítulo 13 que leímos al principio, Jesús lo expresa todo esto claramente al decir, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es importante que Jesús siempre enseñó con el ejemplo a sus discípulos, a nosotros a través de la escritura, ¿cierto? Nos enseña constantemente acerca de esto. Y hupodeima es la palabra griega que se traduce como ejemplo. No hay una mala pronunciación del griego porque es una lengua muerta, pero una transliteración, ¿cierto? Sería hupodeima, que es literalmente significa que es mostrado o una figura o una copia. Es decir, que finalmente lo que podríamos como traducir que esa palabra de ejemplo denota propiamente lo que se muestra privadamente. Es decir, es un ejemplo
¿cierto? Esta palabra es que literalmente es algo, una figura, una copia, es algo que es igual a otro. Y Jesús, eso es lo que nos está invitando. Ese es el desafío, ese es el challenge, ¿cierto? De Jesús para nosotros de que, bueno, como yo lo hago, ustedes también lo hagan. Así como yo les mostré, aquí está, les acabo de mostrar, en privado les acabo de hacer esta figura, esta muestra para que ustedes puedan copiarla. Eso nos está invitando. Jesús, al final de estas palabras del versículo 15 en el capítulo 13 de Juan. Por lo tanto, este capítulo del día de hoy y esta parte de Restaurando el Caído es profundamente práctico, ¿cierto? Este capítulo es profundamente práctico y Samuel nos recordó, nos invitó, ¿cierto?, en que Jesús, ¿cierto?, decide dejar la mesa de la cena para descender a lavar los pies de sus discípulos de este modo que hace, los limpia, los restaura y los desafía. Por lo tanto, todos nosotros hemos sido restaurados por Jesús y también hemos sido limpiados por Él, pero también hemos sido desafiados por Él a que podamos compartir esto con otros, a que podamos hacer esto con otros. Jesús les muestra los pasos a seguir para ayudar a otros, para servir a otros, para ayudarlos en la restauración. Y es algo que nosotros tenemos que interiorizar en nuestras mentes para que eso produzca un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas y ver esto más como Jesús, ¿cierto? Eh, Jesús muestra estos pasos, da el ejemplo, ¿cierto? De servir a otros y ayudarlos a restaurar, dejando su comodidad, dejó su rol de maestro, de señor, se humilló como un siervo, tomó el agua, la aplicó a la sociedad y secó los pies. Y todo esto lo hizo de rodillas. Y eso es muy sorprendente, ¿verdad? Porque somos sus discípulos. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Y eso es un desafío, es algo que nos llama a hacerlo. Y como el capítulo es práctico, también queremos hacer una aplicación práctica, algo que nosotros podamos desarrollar. Así que les quiero invitar a que puedan elaborar una lista con los 7 pasos que aprendimos de este capítulo, de esta serie, de esta sesión. Y puedas marcar con una cruz los 3 que te hayan resultado más impactantes y escribe los motivos de por qué te resultaron los más impactantes y lo colocas ahí al ladito de eso. Entonces, la tarea es que ustedes puedan elaborar, cada uno de nosotros podamos elaborar una lista con los 7 pasos, ¿sí? Que espero que lo hayan tomado, si no, se los voy a dejar ahí en el apunte, pero la idea es que podamos ir tomando la nota, porque eso ayuda a fijar el conocimiento también en nuestras mentes. Por lo tanto, elaboramos los 7 pasos y elegimos 3. De esos 3 le colocamos por qué motivo de esos 3 fueron los más impactantes para nosotros. Luego, piensa en alguna persona cercana que está necesitando ser restaurado por algún motivo. Anota su nombre de esta persona, ¿cierto? Y elabora una estrategia para ayudar a la restauración mediante los pasos aprendidos. Pero no solamente eso debe quedar en una estrategia, sino que debemos ponernos en una actitud de adoración y orar a Dios, ¿cierto? Eh, primeramente por desafiarnos, primeramente por agradeciéndole, dándole adoración, alabanza, por haber tomado esta actitud con nosotros de limpiarnos, pero además rogar por esa persona que necesita restauración para que Dios muestre el momento oportuno, el momento en el que se debiese iniciar el proceso de restauración, para que Dios nos permita ver las señales, para que Él pueda generar los momentos precisos para poder llevar esto a cabo.
Entonces esa será nuestra tarea, nuestra aplicación práctica, porque lo que creemos es que no solamente esto produzca un cambio en nuestros pensamientos y también en nuestras emociones al momento de experimentar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, sino que también hay un cambio en nuestra conducta, es decir, que activemos esto y podamos poner nuestra disposición en la tarea de lavar los pies de otros hermanos. Y cuando hemos hecho esto, lo que hacemos es humillarnos, pero cuando Jesús le dijo, el que quiera ser el mayor, que se haga el menor. Por lo tanto, Él siempre les estuvo enseñando y nos ha estado enseñando a nosotros con el ejemplo del servicio y de humillarse para que otros también sean bendecidos. Amén. No sé si quieren compartir algo con nosotros, tienen alguna pregunta que hacer sobre esto, eh, sobre la clase de hoy o de lo que hemos estado compartiendo, qué les parece y luego vamos a estar haciendo la oración. Bien, si no hay alguien que quiera compartir nada, podemos entonces seguir adelante.